En esta noche lluviosa les traigo una variada selección de historias sobre fantasmas. Historias tan distintas como las posibilidades de percibir diferentes manifestaciones paranormales. En algunos casos los fantasmas pueden aparecer como espectros, en otras pueden ser seres que se confunden y mezclan con la demás gente e incluso a veces pueden ser nuestros parientes que vuelven del más allá por alguna extraña razón. Puede ser difícil comprender por qué algunas personas detectan fácilmente a los fantasmas, mientras que los que no pueden hacerlo los tachan de imaginativos o simplemente de locos. ¿Ustedes han visto algún fantasma con sus propios ojos? Sea cual fuera su caso, espero disfruten estos relatos. Yo tenía unos 15 años cuando ocurrieron estos eventos que les narraré a continuación. Todo esto pasó durante los primeros años de la preparatoria. Tengan en cuenta que al contar esta historia no pretendo disculparme de ninguna manera de mis acciones. Son solo los eventos y decisiones que tomé en aquel momento, lo que me llevó a una situación aterradora. En esa época, mi vida era bastante horrible, por decirlo de algún modo. Sin entrar en demasiados detalles, el alcoholismo, la depresión y la pobreza eran un problema grave en mi familia. No puedo recordar exactamente cuándo, pero recuerdo que empecé a oír voces, golpes en los pasillos y que las cerraduras de las puertas se movían solas. Vivíamos en un remolque de doble ancho, así que todo se podía escuchar fácilmente en la mayor parte de la casa. Las voces y sonidos se volvieron bastante frecuentes, hasta el punto de quedarme en la cama escuchando los ruidos que venían de afuera y que atravesaban la puerta. Al escuchar me di cuenta que las voces no eran voces, sino que era solamente una voz y que era de una mujer. Al principio pensé que era mi madre que andaba por ahí borracha, pero la voz era incomprensible y ronca y tenía un tono de voz que te hacía pensar en alguien a punto de llorar. Y aquí es el momento donde lo arruiné todo. Envuelto en pensamientos suicidas y depresivos, una noche me dije, ¿sabes qué? Al demonio. Si hay algo aquí, qué mejor manera de averiguarlo que llamándolo. Así que hice un ritual para invocar al espíritu o lo que fuera. Y después de una ardua búsqueda en Google, empecé. Y debo decir que fue un completo y total error. Después de lo que hice, las cosas siguieron como siempre, hasta que un día mi padrastro y yo nos sentamos en la sala a ver televisión, cuando de pronto empecé a escuchar una música. Al principio la música era muy tenue, pero se fue volviendo cada vez más y más fuerte. Era la canción de Another One Bites the Dust, de Queen. Al mismo tiempo, escuché la voz de una mujer gritando por encima de la música, ya sea que hablaba muy alto o que su voz estaba dentro de la música. Era tan fuerte que le grité a mi padrastro que de dónde venía esa música. Me miró con una mirada inexpresiva y pude leer sus labios. No escucho ninguna música. Sorprendido me levanté para investigar y entonces la música se detuvo y todo volvió a la normalidad. Otro incidente fue cuando estaba haciendo un poco de jardinería cerca de la casa, cuando de repente levanté la vista y vi una sombra con la forma de una persona correr hacia el bosque cerca de mi casa, del lado opuesto de la casa en la que estaba trabajando. Era como una persona de humo o niebla que corría por su vida hacia el bosque. Una vez que desapareció en el bosque, el estúpido de yo, corrí tras la sombra. Pero una vez que llegué al final del bosque, ya no estaba.
En ese momento tenía más curiosidad que miedo y todavía podía atribuirlo a explicaciones racionales. Los siguientes 2 eventos fueron realmente aterradores. Una noche me despertó la urgencia de ir al baño. Normalmente dejamos la luz del baño encendida porque mi hermanito le tiene miedo a la oscuridad. Cuando me acerqué al baño, noté que había una sombra de mujer en el piso que venía de la puerta abierta del baño. Pensé que era mi mamá, así que decidí esperar. Cuando tomé esa decisión, la sombra en el suelo se metió en el baño. Recuerden que vivíamos en un remolque, así que los baños no son lo suficientemente grandes para moverse dentro. Yo estaba aterrorizado, pero tenía que orinar, así que entré. Mientras orinaba, la puerta comenzó a abrirse y dije, «Estoy aquí adentro», y la puerta se detuvo. Luego, la puerta comenzó a abrirse nuevamente y grité en voz baja, «¡Estoy aquí!». La voz que escuché después de eso, jamás la olvidaré. Escuché una voz suave, zumbante y doliente que me dijo, «Lo siento». Fui corriendo con mi mamá, que estaba dormida en el sofá, para preguntarle si ella había abierto la puerta del baño. Cuando dijo que no, el miedo que sentí fue indescriptible. Ahora tenía que enfrentarme a la realidad de que había invocado algo y que había venido por mí. Nadie más en la casa había experimentado nada. Intenté contárselo a mi padrastro, pero en un esfuerzo por hacerme sentir mejor. Dijo que debía ser mi mente a causa de la depresión o de nuestras dificultades. En ese momento me sentía solo con lo que había invocado, pero nada podía haberme preparado para lo que vendría después. Había pasado un tiempo y las cosas habían vuelto a la normalidad. La cosa esa nunca estuvo tranquila. Siempre había llamados, puertas que se movían y su inconfundible voz. Una noche estaba acostado en la cama, sin poder dormir como de costumbre. En ese momento estaba ansioso todo el tiempo y constantemente en el límite de tener un ataque de pánico. No se lo dije casi a nadie, excepto a algunos amigos de la escuela e incluso entonces solo a aquellos en los que podía confiar. Mientras estaba en la cama de cara a la pared, la escuché, a ella, llamándome por mi nombre desde atrás. Antes de pensar, casi como un reflejo, salté para enfrentarme a lo que me llamaba. Ante mí estaba la mujer, de pie en la puerta de mi casa. Tenía un largo vestido victoriano manchado de sangre. Tenía el pelo largo y negro. Su cara no estaba cubierta por su pelo, sino por un abismo oscuro, como si su cara estuviera cubierta por una sábana. Se quedó allí de pie durante 2 o 3 segundos antes de desvanecerse. Esa noche no dormí como era de esperarse. Después de eso, la casa se quedó en silencio. Nada paranormal volvió a ocurrir y nada me ha vuelto a suceder. Actualmente soy pastor de una iglesia y por mis creencias y experiencias creo que ella fue un demonio enviado en una misión en mi contra y que todas las apariciones del estilo paranormal pueden ser teológicamente probadas como demoníacas en diferentes niveles de intensidad. Realmente creo que Dios intervino esa noche y por eso la actividad se detuvo. Le agradezco a Dios que me haya dado una segunda oportunidad. No hagan lo que yo hice. Se los suplico. Hace unos años, mi novia y yo visitamos a mis abuelos un par de días para ayudarles a preparar la reunión familiar de Acción de Gracias. Mi bisabuela había fallecido en esa casa años después de que mi bisabuelo murió. Ella quería pasar sus últimos días en su propia casa, así que cuando llegó el momento, todos nos despedimos de ella.
Desde entonces, la casa ha estado activa. Mis abuelos nos han contado historias de escuchar y oler el café siendo preparado a las 5 de la mañana, hora en que mi bisabuela lo solía preparar. Escuchan gente caminando por la casa mientras están en la cama. Mi abuela incluso me confesó llorando que quería mudarse, pero que mi abuelo no quería. Parece que las cosas están bien ahora, pero nunca olvidaré el miedo que vi en ella aquel día. Mi novia evita a toda costa hablar de lo paranormal. Había escuchado historias sobre la casa y me dijo que si se levantaba para ir al baño por la noche, quería que yo quedara despierto mientras ella iba. Una noche me volví a dormir rápidamente, pero no tan pronto como lo hice, ella gritó: «Oye, no es gracioso, nos vamos». Me desperté de un salto y traté de calmarla. Pasó un tiempo hasta que la convencí de que yo no estaba tratando de asustarla. Me dijo que sintió 2 dedos subir por su espalda, agarrar el cuello de su camisa y empujarla hacia abajo. Apenas logré convencerla de que se quedara esa noche, e incluso entonces tuve que quedarme despierto y abrazarla hasta que se quedó dormida con las sábanas sobre la cabeza. La noche siguiente salimos a comprar comida china. Al regresar, mi novia fue directamente a la cocina y comenzó a servir la comida. Mis abuelos se habían dormido mucho antes de que nosotros saliéramos. Fui a la casa y me senté en el escritorio para encender mi computadora. En el silencio absoluto, oí un fuerte silbido, una melodía bien ensayada, una canción, aproximadamente a 3 metros a un lado, justo delante de la alacena. Volteé rápidamente la cabeza hacia donde debería haber una persona. Ni siquiera pude parpadear. De alguna manera, pensé que la cosa debería sentirse atrapada y dejar de silbar inmediatamente. Pero no fue así. El silbido continuó durante 10 largos segundos, mientras yo buscaba atónito una cara, una fuente, cualquier cosa que pudiera estar haciendo ese ruido. Era tan humano, tan real. Tan pronto como se detuvo, corrí a la cocina y le pregunté desesperado a mi novia si estaba silbando. Ella, confundida por la pregunta, pensó que era un chiste, al menos por un momento, y luego el miedo la invadió, porque sabía lo que yo iba a decir. Terminamos por irnos esa noche, regresando en la mañana para ayudar con la cena de la Acción de Gracias. Mi novia no hubiera sido capaz de dormir ni un minuto si nos hubiéramos quedado. Le contamos a los abuelos al día siguiente sobre lo que había pasado. Se miraron y se rieron, diciendo que era mi bisabuelo, que siempre había silbado felizmente. Mi abuela también me recordó una época en la que yo, de niño, jugaba con una vecina que también se quedaba con sus abuelos durante el verano. Un día, cuando llegué a casa, mi abuela me preguntó si había pasado por la casa en algún momento. Le dije que no, y le pregunté por qué preguntaba. Dijo que me oyó caminar por la casa silbando. La casa es circular, con 2 entradas que dan a una cocina, y que me había empezado a buscar para ver si comería en casa de mi vecina y de sus abuelos, o con ellos. Yo era un niño y no presté mucha atención, pero desde mi propia experiencia con el silbador, me siento incómodo en la casa. Parece estar asociado a mi presencia. No me molesta tanto la experiencia en sí, sino el hecho de que me ha obligado a creer que hay algo después de la muerte. He tenido otras experiencias, pero nada tan real, nada tan cercano y tan innegable. Cada vez que estoy en su casa, miro ese lugar y escucho atentamente. Ojalá conociera la canción, pero aquella vez estaba demasiado asustado como para saber cuál era. ¿Quién viene a nuestras reuniones?
Trabajo en una ONG que se dedica a ayudar a las comunidades con sus problemas. La verdad es que es un trabajo muy duro y se ven muchas injusticias, pero al final, cuando se solucionan las necesidades de las comunidades, la satisfacción es grande. Algo muy importante es conocer a todas las personas de la comunidad. Y bien, esto se puede hacer en comunidades pequeñas de 20 personas, pero cuando estas comunidades superan ese número, se vuelve más complicado acordarse de los nombres de todas las personas. Por eso es que desde hace unos meses atrás, adquirimos un programa de reconocimiento facial que nos ayuda a identificar a las personas en las reuniones y poder hacer un perfil de ellas. No quiero mencionar el nombre del programa, pero les diré que es ampliamente utilizado por el gobierno de la China. El programa tiene muchas cualidades, no solo nos ayuda a identificar a las personas. Además, nos puede decir cuántas personas hay en una reunión. Y justamente aquí es donde comenzamos a bajar por el hoyo del conejo. Todo comenzó cuando utilizamos el programa para llevar el conteo de las personas que llegaban a nuestras reuniones. En una comunidad donde estábamos implementando un programa de guarderías infantiles. Las reuniones las realizamos en un parque de la comunidad, pero por alguna razón el número de personas que el programa nos indicaba que habían asistido versus el número de personas que firmaban la lista de asistencia eran distintos. Al principio pensamos que era producto de un error humano, que se nos pudo haber pasado por alto alguna o dos personas que firmaban la lista. Pero cuando empezamos a ver las diferencias, en una reunión se encontró una diferencia de 23 personas. Y esto era simplemente impensable, ya que las reuniones andaban en una media de 90 personas por reunión. Pasar por alto 23 personas era simplemente imposible. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Estaba mal calibrado el programa? ¿Se nos estaban colando personas en las reuniones? ¿Quiénes eran esas personas y por qué el programa solo les contaba, pero no tenía registrados sus datos biométricos? Algo teníamos que hacer para resolver ese problema. Lo primero fue revisar los videos de las reuniones, aunque tedioso, pero pensé que ahí identificaríamos el problema. Estaba tan equivocado. Después de ver varias horas de grabación y contar las caras de los que aparecían en los videos, llegamos a la conclusión que el programa estaba en lo correcto, con el número de asistentes. Entonces, ¿quiénes eran estas personas? La siguiente reunión transcurrió como siempre, pero redoblamos medidas para contar los asistentes. Colocamos varias personas en el perímetro para identificar a las personas que no se habían apuntado en la lista de asistencia. Y una vez empezada la reunión, pedí el número de las personas asistentes y el indicado por el programa. Para mi sorpresa, el programa indicaba que habían 2 personas más que lo que la lista de asistencia reflejaba. Tenía que esperar a que terminara la reunión para poder revisar el video y ver de quiénes se trataban. Al finalizar la reunión, comencé a revisar el video junto con el técnico que maneja toda la parte audiovisual de las reuniones y rápidamente pudimos avanzar al momento donde el programa nos indicaba que habían detectado a 2 personas que no tenían registrados los rastros biométricos. Y al ver el video, en efecto, se veían 2 personas en el perímetro de la reunión, pero por la distancia no se veían bien los rostros y no pudimos identificarlas. Pero sí teníamos algo claro. Se trataba de una mujer de pelo largo, de mediana estatura y de un señor muy alto. Pero eso no nos decía nada, y haciendo memoria no recordaba a nadie con esa descripción. Así que fui preguntando al resto de los compañeros si ellos se acordaban de alguien que encajara con esa descripción.
pero la respuesta siempre era la misma, que ellos no sabían nada, ni habían visto a nadie parecido a eso. Así que di por finalizado el asunto y pasé a organizar las cosas para salir del barrio e irme para la casa. Gracias a la ayuda de un grupo de líderes vecinales, terminamos de levantar la última silla de la reunión como a eso de las 11:30 de la noche. El equipo se desplazaba en 2 carros, que por cuestiones de seguridad los parqueamos en una tienda que se encontraba a 2 cuadras del parque. El conductor iba a traer el carro y recogía a las compañeras mujeres en el parque. Yo me despedí de las mujeres y del conductor como siempre, sin antes ver que una de las mujeres me indicaba algo, pero no pude comprender qué era. ¿Quién viene a nuestras reuniones? Parte 2. Los días pasaron y yo ya había olvidado por completo el asunto de las personas extras, hasta que una tarde llegó por la oficina la muchacha que me llamó la atención en el carro. Y de entrada me preguntó qué se había hecho que el señor firmara la lista de asistencia. Yo, sin saber a qué se refería, me dijo que el señor que nos coló la vez pasada a la reunión, que ella lo había visto en el grupo de vecinos que nos estaba ayudando a guardar las sillas. Le pregunté si estaba segura, y ella me dijo que sí, ya que por su altura sobresalía del resto. Pero yo con seguridad tenía claro que ahí no estaba nadie con las características de ese señor. Eso, de inmediato me llevó a pensar que podría tratarse de algo sobrenatural. En ese punto tuve que pensar primero en la seguridad de mi equipo de trabajo, y pues hasta los momentos no había pasado nada que solo podamos atribuir a un accidente de carácter paranormal. Y aún más, las comunidades donde vamos siempre quedan agradecidas con nosotros por la labor que realizamos. Entonces, ¿qué hago? Lo primero fue buscar algún foro donde utilizaran este tipo de programa biométrico para ver si tenían este problema o similar. La verdad, no había nada en los foros, pero sí encontré a las personas que venían trabajando con el programa desde mucho tiempo y pensé que ellos me podían dar claridad en el asunto. Kumiko fue la persona que me contó que ellos habían tenido este mismo problema y que después de algunas averiguaciones en la comunidad descubrieron que el programa detectaba fantasmas. Estos llegaban a las reuniones y por eso la lista de asistencia no coinciden con lo que indicaba el programa. Para solucionar el problema simplemente era primero actualizar los datos biométricos de la comunidad y decirle al programa que solo tome en cuenta a las personas que se encuentren en la base de datos biométrica y descarte a los que no. Y así se resolvía el problema de la discrepancia con la lista de asistencia. Entenderán que al leer esas palabras y de la forma técnica en lo que decía, sí, el problema del software es que detecta fantasmas. Mi reacción fue de, olvídate de esta lista de asistencia. ¿Cómo detectan fantasmas en las reuniones? ¿Qué rayos? Así que le pedí que me explicara qué era esto de fantasmas. Al rato se trataba de un término técnico del video que se había enredado en la traducción, pero ella fue contundente. Si fantasmas, gente muerta, ¿me entiende? Y sin más ahí, dejé el tema. No iba a comenzar a decirles a los miembros del equipo que las personas que se contaban de más era porque las reuniones también llegaban fantasmas y eso era lo que el programa detectaba. No, definitivamente no quería irme por ese camino. Opté por dar la explicación más lógica al equipo, que era que no disponíamos de todos los registros biométricos de los vecinos y que por eso era que salía esa diferencia entre el programa y la lista de asistencia, que lo mejor sería actualizarla, que teníamos que estar más atentos con la gente para que firmara la lista y así evitar ese problema,
y eso hizo que los compañeros dejaran de pensar en el tema. Todo eso cambió cuando en una de las primeras comunidades que comenzamos a trabajar con los albergues infantiles, una mujer líder de la comunidad se murió. Se murió de complicaciones respiratorias. Ella era conocida por el equipo de trabajo y tenía todo nuestro aprecio porque nos acompañó con la construcción de la primera guardería en el barrio y lamentábamos que no podría acompañarnos en la inauguración. Era un caluroso domingo de agosto por la mañana cuando nos disponíamos a inaugurar la guardería. Toda la comunidad se encontraba reunida y como siempre nosotros ya teníamos desplegado nuestro protocolo para estas reuniones. Ubicar las sillas, sonido, cámaras, lista de asistencia y lo demás. Y claro que pensé que al rato aparecería la vecina en las cámaras después de lo que me dijo Kumiko, y me inquietó. Pero después pensé que ella en vida era una muy buena persona y que siempre nos ayudó, así que no teníamos nada que temer. La inauguración pasó sin mayores contratiempos y yo estuve revisando la lista de asistencia y el programa de identificación facial para ver si comenzaban las discrepancias y en efecto, el programa detectó que había más de 20 personas que no estaban contabilizadas en la lista de asistencia. Quedé viendo al técnico que manejaba el programa y le dije lo de siempre, que hacía falta sacar más datos biométricos para que no tuviéramos ese tipo de problemas. Cuando todo terminó, nos quedamos nuevamente hablando con los vecinos recordando por toda la lucha para construir la guardería infantil y lo orgullosa que estaría la vecina María por lograrlo. Yo no pude evitar sentir nostalgia, ya que sabía todo el esfuerzo depositado y la lucha por lo que el equipo había pasado para poder desarrollar el proyecto. La plática seguía, y cada vez era más pequeño el círculo de vecinos con los que hablaba. Ya la mayoría se había despedido. De repente, un grupo de señoras comenzaron a darme las gracias por la labor y asegurándome de que la vecina María estaba muy orgullosa por la labor y que nos acompañaría en más proyectos. Y yo, desde un punto solidario, les contesté que claro que sí, que siempre la teníamos presente, y en ese preciso momento escuché la voz de un hombre que no había visto, pero que sí conocía su descripción. Alto, de pelo gris, de unos ojos seguros y mirada penetrante, vistiéndose en un traje de lino blanco. Mira, nos gusta lo que estás haciendo por la comunidad y mientras podamos, los vamos a estar apoyando. Ya sabes que en estos barrios pasan cosas malas, pero no tengan cuidado. Una cosa sí te digo, no vengan a mentirle a la gente, porque ese día los dejamos de acompañar. Yo le di las gracias y le dije que si me hacía el favor de darme sus datos para nuestro registro de vecinos, ya que traía la cámara. Me levanté y fui hacia donde se encontraba el técnico para que me ayudara a tomarle los datos a las personas con que estaba. A lo que el técnico me respondió, ¿cuáles personas? Yo le dije el grupo que estaba conmigo. ¿Cuál grupo? Si ya ratos te vemos solo sentado. Pensamos que estabas hablando por celular, por eso nadie te molestó. Me doy la vuelta y ya no veo a nadie. ¿Lo que me faltaba será que yo me estoy quedando loco? No puede ser, me dije. Yo hablé con ellos, claramente les vi sus rostros, eran varias mujeres y un señor alto canoso. Pero si mi equipo me dice que solo fui yo que vi eso, entonces ¿qué pasó? Y en ese momento pensé que la cámara seguía prendida y tal vez grabó algo. Le pedí al técnico que me enseñara el video para corroborar mi historia. El video hacía una panorámica de la plaza y en una esquina del video salía yo hablando con un grupo de vecinos, algunos conocidos y otros no. Se encontraba el señor alto, como yo les comenté, pero lo que me congeló la sangre
es que claramente se veía a la vecina María sentada detrás de mí. Cuando tenía unos 8 años, me mudé con mi familia a una casa nueva. Había 2 cuartos en el segundo piso y uno en la planta baja. Mi nuevo cuarto era la recámara principal del piso de arriba. Me encantaba la habitación por su tamaño. Sin embargo, siempre me pareció un lugar espeluznante. Lo más raro para mí eran los armarios empotrados en la pared. Me hacían sentir muy incómodo. Esta sensación de inquietud y de terror estaba ahí cada noche cuando las luces se apagaban. En ese momento, pensaba que se debía a que yo solo era un niño, que se asustaba por la noche porque la habitación era grande y nueva. Eso pronto cambió cuando empecé a despertarme cada noche en la madrugada, sintiendo que alguien más estaba en la habitación conmigo. Corría a encender las luces y ya no encontraba nada, pero me volvía a dormir con la luz encendida, despertando así por la mañana. Esto continuó todas las noches durante bastante tiempo. Mi cama estaba acomodada contra la pared y una noche, cuando acababa de acostarme después de apagar las luces, empecé a quedarme dormido cerca del borde de la cama. Cuando me di la vuelta para quedar de cara a la pared, medio dormido, vi frente a mí una cara de una anciana sonriente que se desvaneció rápidamente. Salté de la cama y encendí la luz sin encontrar nada. Desperté a mis padres y solo dijeron que era un sueño. Desde esa noche, dormí con la espalda pegada a la pared para evitar que volviera a ocurrir lo mismo. Ese fue mi primer avistamiento. Poco después de esto, adoptamos una gatita. La primera noche que la tuvimos, entró a mi habitación temprano por la mañana, después de que yo ya estaba sentado con la luz encendida. Lo primero que hizo fue ir al armario. Se acercó sigilosamente, olfateando todo el camino hacia allí, con los ojos abiertos y la cola levantada y errizada. Cuando llegó a la puerta, aún olfateando, oí una voz que susurró: «Hola», y salió corriendo de la habitación. Sabía que no lo estaba imaginando porque ella también lo oyó claramente. Esa noche dormí en el sofá. Las noches siguientes obviamente no quería dormir en mi habitación, pero después de que mis padres me descubrieron en el sofá tras el incidente con mi gata, me dijeron que tenía que dormir en mi cuarto y que solo había sido mi imaginación nocturna. El siguiente encuentro comenzó como los otros. Me desperté en la madrugada como de costumbre, con la diferencia esta vez de que tenía mucho frío y sentí que alguien me observaba. Así que me senté, frotándome los ojos. En medio de mi habitación, junto a la puerta del armario, había un hombre que parecía ser transparente, iluminado con un color casi azulado. Era un hombre ancho, con gafas negras de borde grueso, con pantalones de camuflaje y sombrero, y una chaqueta de camuflaje con una camiseta blanca. Tenía la mano sobre su estómago. Me miró primero, luego miró hacia su estómago y movió su mano para revelar una herida y sangre. Volvió a mirar arriba, haciendo contacto visual conmigo, una expresión confundida en su cara, y salí corriendo de la habitación con mis sábanas enredadas. Dormí en el sofá de nuevo, sin importarme si me metía en problemas por la mañana. Se lo dije a mis padres al día siguiente, pero me dijeron que no era real y que probablemente era un sueño y que tenía que dormir en mi habitación. Después de esa vez, dormí en mi habitación todas las noches. Ningún encuentro fue tan intenso como ese, pero no se detuvieron. Una mañana temprano me desperté y vi a una anciana con un vestido de gala,
morado, salir corriendo de mi armario, para desaparecer después de unos pocos pasos. Otra mañana me desperté y vi a un niño en overol que estaba de pie junto al armario. Lo miré, me metí bajo de mis sábanas y volví a dormir. No sentí que me fuera a hacer daño o que supiera que estaba ahí, pero no tuve más remedio que quedarme en la habitación. Nunca llegué a acostumbrarme a la sensación y solo volví a ver el tipo de camuflaje de reojo, pero aprendí a vivir con ello. Nos mudamos de la casa cuando tenía 12 años y nunca volví a experimentar nada parecido, aunque según mis padres era mi loca imaginación. Mis padres bromean conmigo ahora, pensando que me lo inventé todo. Sigo siendo un escéptico en cuanto a lo sobrenatural y los fantasmas, pero la verdad, no tengo explicación para lo que sé que vi cuando era niño. Hola, muchísimas gracias por escuchar. Si te gustaron estas historias, dale un like y no olvides de suscribirte para nuevas historias cada semana. Si has tenido una experiencia extraña y la quieres compartir, lo puedes enviar al correo que se encuentra en la descripción. Si eres nuevo, bienvenido a La Nocturna. Me alegra de que todos aquí formen parte de esta comunidad y de que compartan este tiempo conmigo. Se los agradezco. Bueno, por ahora, cuídense y nos vemos en la próxima.